Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al primer Foro de Medio Ambiente y Cambio Climático. Estamos celebrando en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y el día de hoy, bueno, abrimos con broche de oro porque una internacionalista va a presentar un tema muy interesante. Se las presento. Ella es Karina Jiménez González y el día de hoy nos va a hablar sobre la geopolítica del agua y el desabasto alimenticio. Les platico un poquito sobre Karina. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es aspirante al grado de maestría por la Universidad Anáhuac en Seguridad Internacional y cuenta con diversos diplomados con orientación en la cooperación internacional para el desarrollo. Asimismo, tiene experiencia trabajando en el extranjero en temas de seguridad y reconstrucción de la paz, desarrollo humano, cooperación internacional para el desarrollo, seguridad ambiental e hídrica, así como 10 años de experiencia trabajando en el sector público a nivel nacional, desde el ámbito político-legislativo, específicamente desempeñando cargos dentro de la Cámara de Diputados en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, CERTSA, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, Semarnat, y actualmente en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Entre otras cosas, desarrollando temas de cooperación internacional, medición y mitigación de riesgos, protección, conservación y resiliencia en las áreas naturales protegidas de México. Sus líneas de investigación están relacionadas con la geopolítica de los recursos naturales, específicamente los hídricos, las nuevas amenazas climáticas a la seguridad internacional, adaptación al cambio climático y a la gobernanza ambiental internacional. Muy interesante tu camino, Karina. Bueno, y pues te dejamos con tu presentación. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, te dejo la sala para ti. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Inclusive, gracias por la invitación. Mañana es el Día Internacional del Medio Ambiente. Sí. Hoy le abrimos tributo con este foro y yo quiero agradecer también a todos los panelistas que van a estar en algo tan importante como es el cambio climático, el medio ambiente y todo el tema de conservación que debemos de ser muy conscientes. This meeting is being recorded. Sí. Bueno, pues es la entrada, ¿no? Precisamente hoy es damos inicio y yo agradezco mucho por esta oportunidad. Mi tema, como lo comentamos y está en pantalla, es la geopolítica del agua y cómo se vincula con la escasez alimenticia, que tiene mucha relación inclusive. Todos esos temas de cambio climático, agua, geopolítica, se vincula perfectamente con todo el sistema agrario y cómo esto va tan entrelazado que crea una escasez en alimentos. Aquí vamos a desarrollar esta breve presentación en 7 apartados. Una introducción básicamente de cuál es la línea conductora, que en este caso es la geopolítica, cuál es el panorama general en el que nos estamos enfrentando, la vinculación entre agua y agricultura, el cambio climático, sus consecuencias, cómo hay una vinculación muy clara entre agua y conflictos, conclusiones y hacia dónde vamos, si tenemos algunas alternativas ante este panorama. La geopolítica, bueno, la geopolítica por mucho tiempo ha ido evolucionando. Antes era como una materia muy de militares, de geógrafos. Hay grandes pensadores que desarrollaron teorías sobre la relación entre los fenómenos políticos, las fuerzas sociales, económicas, con el Estado y el conocimiento geográfico. Yo retomo 2 que para mí me marcan en este análisis. Uno es Johan Rotho Kellen, un político sueco, que desarrolló toda una teoría de cómo el Estado es este ente que evoluciona, que es como un ser humano, que tiene una propia vida, que crece, nace, crece, se desarrolla, se va expandiendo, y en esa expansión va conociendo también sus límites o va rompiéndolos, ¿no? Y este concepto se vincula mucho con lo que posteriormente desarrollaría un geógrafo alemán
que es Karl Hausapart, que es el término del Lebensraum, o el espacio vital. Este espacio vital en donde ocurren los eventos políticos, sociales, de un estado, ¿no? Y este espacio vital nosotros ya en geografía aplicada lo hemos visto muy claro, cómo se ha vinculado la geografía con todo este nuevo movimiento de drones, de análisis de cada perímetro de todas las áreas naturales que se ubican perfectamente satelitalmente, cuántos recursos tenemos, en dónde se ubican, cuáles son, qué estado tiene más, ¿no? Qué país es el mayor productor de litio, ¿no? De agua. Entonces, ahí vemos muy clara esta aplicación del espacio vital, de la aplicación geopolítica. Y es muy importante, ¿no? Porque el panorama actual que tenemos, según la UNESCO 2022, es que el agua cada vez está escaseando más, ¿no? Aquí vemos un mapa en donde podemos ver claramente en color rojo, marrón, casi, las zonas con mucho estrés hídrico. Y el medio, que sería el color amarillo, pues no está mejor, ¿no? O sea, aparentemente tiene una disponibilidad más o menos importante, pero va aumentándose cada vez más a ir modificándose a colores más rojos o marrones. Entonces, esto sí pone una alerta importante en el tema hídrico. En este panorama general, nosotros podríamos pensar que vivimos en el planeta azul, que tenemos prácticamente el 97.5% de agua, la cual pues es salada. De ese únicamente nos corresponde como agua dulce el 2.5%, es mínimo prácticamente. Y de ahí que la mayoría esté aún conservada en glaciares y solamente tengamos acceso al 0.07% de esa agua, a través de ríos, acuíferos, ¿no? Entonces esto vuelve realmente que la escasez de agua sí sea un problema de los mayores desafíos del siglo XXI, porque nos alimentamos con sed. Miren qué interesante. Esta escasez se vincula con todos los procesos de desarrollo. El hecho de que haya un aumento en la población, que de hecho ha aumentado casi 2 veces su tamaño con referente al siglo anterior, y que además a esto se le sume que el agua no esté por condiciones naturales, pues el agua va agarrando terreno, no conoce de limitaciones trazadas, ¿no? Políticamente. El agua corre y fluye y se extiende por estados, y eso también es un problema, porque la distribución no es totalmente equitativa. Hay estados, hay países que tienen mucha captación hídrica, pero otros que carecen mucho del recurso o que comparten recurso y donde se encuentra el nacimiento del ojo de agua, no llega precisamente por cuestiones geopolíticas o cortes o desviaciones, no llega a correr y a fluir para los demás. También, últimamente, la presión sobre los recursos hídricos ha ido en aumento, porque al haber más población, pues requiere más agua, no solo para beber, sino también para vestir, para comer, para sus actividades. También la industria, en esta lógica de alta industrialización de los alimentos, pues también requiere mucho más agua. Entonces, esto ha provocado que el aumento y la presión sobre los recursos hídricos haya ido en aumento. Si esto lo relacionamos con que hay falta, una laxicidad de políticas que le impulsen a la infraestructura de gran calado, que logre, ¿no? Extraer el agua y llevarla a las ciudades o llevarla a las localidades que la necesitan, pues se complica, porque quiere decir que las regiones donde no exista esta infraestructura hídrica, pues son las más afectadas. Y eso se traduce en una cuestión de geopolítica, de hidropolítica, que aunado además a las alteraciones climáticas que hemos estado viviendo en los últimos años, consecuencia del aumento de la temperatura del medio ambiente, pues al no tener el ciclo natural hídrico, ¿no? que todos conocíamos en la primaria, que va llenando los mantos freáticos, el suelo, aunado a que cada vez hay más
erosión del suelo y mucho más deforestación, pues entonces no tenemos esa capacidad de captación natural, no tenemos infraestructura de calidad, y además con el aumento y la presión que hay sobre los recursos, pues la capacidad que tiene la población para acceder a este recurso y a todas las esferas en las que se desarrolla es cada vez menor. ¿Cómo se vincula entonces esto que les dije con la agricultura? Pues sí, la vinculación es enorme porque hay que repensar cada concepto. En esta vinculación que vivimos, en esta interconexión internacional y mundial que hemos estado viviendo desde los 90, diríamos que entonces la agricultura necesita, mucho más extracción hídrica que otra actividad. Prácticamente, solo la agricultura emplea un 70% del agua utilizada en el mundo. Y aún un 60% de los cultivos del mundo se llaman de riego, son esos que dependen totalmente de la temporal. Y el resto, que es el 40%, pues crece bajo un régimen de agricultura que ya es tecnificado, ¿no? Por goteo u otras, o hidropónico, u otras condiciones. Pero 60% sigue siendo muy alto. Y esto ha llevado como consecuencia a que la humanidad cada día está más cerca, y lo estamos viviendo, del día cero. México es un gran ejemplo actualmente, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Las ciudades del norte están viviendo unos periodos ahorita muy alarmantes de escasez, de recortes hídricos. En la Ciudad de México no nos escapamos de eso. Y entonces nos lleva a pensar en que efectivamente, como decía el ministro de Agricultura, Herb Woods, que la comida es un arma, que era el ministro de Agricultura de Estados Unidos. Y bueno, pues para los estadounidenses tal vez todo es un arma. Pero en este caso, sí, comida y agua se convierten en un arma, en una estrategia geopolítica. Y también, como decía una autora que es Mónica Bruckmann, ella es una doctora del Departamento de Geopolítica de Sao Paulo, Brasil. En su investigación de agua, geopolítica y recursos naturales, nos dice que como nosotros repensábamos los recursos como renovables y no renovables, ¿no? En esta lógica de que el renovable es muy difícil que se llegue a su escasez, ella nos invita a pensar diferente. ¿Por qué? Porque ese concepto está muy ligado actualmente al uso que se le dé en la sociedad, en los grupos políticos, en las pugnas y en los conflictos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los recursos entonces, no importa si son renovables o no renovables, todo dependerá, o el uso que se le intensifique a ese recurso y la prioridad, todo dependerá de la política o del contexto internacional o nacional que se le esté dando. Ejemplo, siglo XX estuvo marcado por el petróleo. Actualmente los recursos prioritarios son el litio, las tierras raras, todo lo que tenga que ver con la tecnología y la carrera espacial. Y el agua, aunque no lo toquen, es uno de ellos también. Aparentemente es un recurso renovable, pero por todas las condiciones de estrés hídrico y de romper las cadenas naturales de suministro, de esa regeneración de ciclo, más la presión hídrica y las políticas que están ponderando el recurso y toda la industrialización que ocupa agua, que es muchísima, se convierte en un arma y se convierte en esta lógica de poder. El cambio climático se vincula también con agua y comida. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas de Alimentación y Agricultura, la FAO, que todos los conocemos, identifica la seguridad alimentaria como la disponibilidad de alimentos, el acceso físico, pero también el acceso económico a un consumo nutricional y con valores agregados. Esto quiere decir que todo ser humano, para tener cubierta su seguridad alimentaria, tiene que tener estos 3 elementos que asegura la FAO. En 2010, el agua, no sé si recuerdan, fue declarado derecho humano por Naciones Unidas. Pero aquí es donde existe una paradoja,
en el concepto. Porque una cosa es asegurar el recurso, como en este caso, para beber, ¿no? Para cada ser humano, ese es un recurso humano, que cada uno tenga el acceso a beber. Y otra cosa es muy diferente, asegurar las cantidades industriales que se requiere de agua para la agricultura. Y ahí es el tema, porque no estamos hablando de lo mismo. Derecho humano para que cada persona tenga el acceso mínimo diario a los litros de agua que requiere, pero no para la agricultura que absorbe, recordemos, el 70% del agua. Y también hay desigualdades, porque no todos los países acceden, ¿no? Los países de renta alta prácticamente están accediendo a 100 litros de agua por día para sus actividades, mientras los países de renta baja, que es a mi parecer, esa desigualdad no tiene justificación, está accediendo a menos de la mitad, prácticamente 30 litros. Entonces, y el cambio climático, bueno, viene a acelerar estas condiciones, ¿no? Porque en la agricultura especialmente, pues el cambio climático impacta en la captación del agua, la degradación de los suelos, la contaminación atmosférica que impide que los sembradíos se den en las condiciones óptimas de nutriciones que se necesitan, ¿no? La exposición demográfica, pues también necesita más alimentos. Según las estimaciones, para 2050 estaremos requiriendo como humanidad el doble de alimentos que estamos consumiendo actualmente. ¿De dónde vamos a sacar eso? Está difícil. Pero pues eso también nos invita a también pensar en qué hacer para detener estos procesos en los que ya no hay, estamos muy en la ruta crítica. El cambio climático también pues trae choques económicos, conflictos, el avance del hambre. El cambio climático, actualmente también tenemos migraciones por hambrunas, ¿no? Que encima de que no hay alimentos y hay una carencia de estos, pues también la gente se ve envuelta en la necesidad de dejar sus países y migrar, ¿no? Entonces también los refugiados climáticos cada vez son más frecuentes. En términos de conflictos, y aquí es donde vinculamos los tres conceptos con los que empezamos la presentación, la geopolítica del agua, la agricultura y el cambio climático. En estos conflictos nosotros lo podíamos visualizar en que los recursos hídricos y los sistemas son necesarios para administrar el agua potable en todo el mundo y para que las personas tengan acceso. Pero por eso también son objeto de ataques directos. Y aquí ustedes están viendo en la presentación algunas imágenes que les voy a comentar de cuáles son. Justo la imagen de arriba, la que está justo al lado de conflictos de geopolítica, es el río Bravo el año pasado en un periodo de sequía, ¿no? Y de hecho, no sé si recuerdan que 2021 fue declarado, bueno, el agua empezó a cotizar en la bolsa de valores, justo en el estado de California, que es uno de los estados líderes de agricultura en Estados Unidos. Entonces vean la importancia, realmente se ve seco y los que vivirán por el norte no me dejarán mentir que cada vez ahí en vez de un río Bravo caudaloso hay un riachuelo, ¿no? Entonces es complicado. La segunda, donde se ve prácticamente cómo atraviesa el Líbano, Siria, Israel, Cisjordania, todo el río Jordán, que de hecho es uno de los conflictos más antaños de conflicto árabe. Muchos en su análisis, pues sí, ¿no? Los temas religiosos, el tema geopolítico, pero también es uno de los grandes elementos de conflicto es el agua en esta región. E Israel, por ejemplo, solo de hablar del conflicto de Israel, Líbano, Siria y el conflicto palestino, tiene que ver con que en los últimos años se ha expandido desde la desembocadura del río, ¿no? Que tiene que ver desde Siria y los altos de Golán, que ya prácticamente Israel controla toda esa zona, hasta cómo ha limitado o ha tomado el control de la zona hídrica para sus propios desarrollos, ¿no?
Y esto en detrimento de los países que se encuentran del otro lado, ¿no? Como todo Jordania, Siria, ¿no? Líbano. Entonces, esto a su vez ha limitado que las poblaciones cercas no tengan el acceso que requieren y que además marca la ONU como derecho humano, ¿no? Mientras los desarrollos de Israel se encuentran fundamentados en toda esta cuestión de alta tecnificación agrícola, justamente hablando de esto. Del otro lado vemos escasez de alimentos, vemos migraciones y vemos también cada vez más acceso al agua y sus propios desarrollos hídricos. Abajo podemos ver imágenes satelitales que demuestran cómo también se ha ido erosionando el suelo, cada vez hay más disponibilidad hídrica. Y estos son regiones aquí se ve muy verde, después vemos cómo va cambiando el color, prácticamente semiárido, en la Amazonia. También es un punto importante. El Amazonia es uno de los pulmones del mundo. Cuando les hablaba que el agua y la distribución no es igual, también me refería a que el acceso al agua no es igual tampoco. Y en ese sentido, veamos aquí dos gráficas que les muestro que las transnacionales han acaparado prácticamente el 30 o un poco más, 40% del agua del mundo, ¿no? Y es un poco una paradoja porque las transnacionales, especialmente las refresqueras como PepsiCo, ¿no? Participan en un 20% en el mercado nacional. Aún le sigue Danone y Coca-Cola, ¿no? Para vender esos productos que además se extraen de las comunidades donde existen las áreas naturales donde están los riachuelos y ojos de agua, y eso en bebidas azucaradas y otros derivantes. Pero lo curioso aquí es que también la gráfica de abajo, que muestra los litros de agua extraídos anualmente, que son altísimos, Coca-Cola aparece en los primeros lugares, seguido de PepsiCo, Danone, que son las mismas, y Nestlé, pues también podemos ver cuál es esa extracción para sus productos. Pero no solo venden bebidas azucaradas, también nos venden agua. Es una ilógica que una empresa que extrae los recursos propios del medio ambiente, los procese y los vuelva a vender en bebidas embotelladas. A mí me parece ilógico, pero así es como está funcionando esta lógica del capitalismo y de la geopolítica hídrica. En términos generales, como pudimos vincularlo, el agua, por su importancia, se vincula con varias cuestiones del desarrollo humano, ¿no? Tiene que ver con los alimentos, porque lo vimos, requiere mucho para para la industria agrícola. Tiene que ver con la energía, porque también para generar la energía se requieren grandes cantidades de agua. Tiene que ver con la salud, porque cada vez el agua se vincula con temas ¿no? En muchos lugares donde consumen alimentos contaminados, porque el agua viene contaminada, porque además beben agua contaminada. La mortalidad infantil, ¿no? En África, en Tanzania, es altísima. Madagascar. Tiene que ver con el poder, con los conflictos. También con los servicios y bienes que consumimos, ¿no? Los refresqueros que vimos en la diapositiva anterior, con la ropa que vestimos. Nosotros prácticamente se han puesto a pensar de todo lo que traemos puesto, cuántos litros de agua requirieron para producirse, ¿no? esta camisa, este pantalón. Muchísimos. Para producir tan solo una ensalada, ¿no? que nosotros lo vemos así, pues los litros de agua que se requiere para eso son aproximadamente como 50 litros de agua. Y para aquellos que son carnívoros, no los quiero hacer sentir mal, pero prácticamente se requiere 500 litros de agua por cada res, por cada bistec que nos comemos o que llega a nuestra mesa. Esto es también muy alto, desde que el agua que consume el ganado, más el agua que se necesita para el pastoreo, más toda la cadena de suministro para que a nuestra mesa lleguen estos alimentos,
tuvieron que pasar por muchos litros de agua en su producción. Pero también tiene que ver con desarrollo y paz, ¿no? En esta cuestión que es ahorita importantísimo. El tema de Ucrania y de Rusia, que además de ser un tema de fronteras y un tema de nueva reconfiguración del orden político en Europa, también tiene que ver con agricultura, seguridad alimentaria y, aunque no lo crean, con agua. Seguridad alimentaria, el trigo, el maíz han aumentado altísimo desde que inició el conflicto, porque Ucrania y Rusia son, ¿no?, junto con otros países como la India, son de los países que más producen trigo, sorgo, en otros, y otros productos que ahorita estamos careciendo en todo el mundo. Esto nos lleva a pensar que a dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Además de cada uno hacer en lo personal su trabajo de impactar menos y lograr un poco la mitigación en el cambio climático, también las instituciones y la industria son las que más tienen que abogar por este tema. Entonces, en términos políticos, la gestión hídrica es importantísima. ¿Por qué? Porque hay que reforzar capacidades humanas y también la capacidad en el marco institucional. Humanas porque el agua y la agricultura normalmente nacen justo en las comunidades. En las comunidades indígenas, donde la mayoría que se dedica a estas actividades agrícolas son mujeres y hombres indígenas. Entonces, reforzar esas capacidades, ¿no?, con talleres, con mayor proximidad, de un vínculo entre lo político, entre las instituciones y esta actividad es importantísima. También hay que producir alimentos más nutritivos con menos agua, con mejores prácticas. Ya es posible, ¿no? Cada vez la tecnología nos ha acercado a esto, a cultivos de traspatio, cultivos hidropónicos, cultivos por goteo, mejores prácticas en donde haya todo un ciclo de reuso del agua que está contaminada y que pudiera usarse para riego. Algo importantísimo es que nosotros, por ejemplo, cuando lavamos nuestro auto o la banqueta o cualquier cosa, usamos agua de grifo que está cerca de fuera de nuestras casas, cuando esa agua es potable, tiene la calidad suficiente para poder ser potable. Y nosotros lo usamos así, nada más para lavar la camioneta o lavar la banqueta. De ahí tiene que empezar a cambiar esta cuestión. Dividir, ¿no?, el tipo de agua para las diferentes actividades. Bien pudiera hacerse estas mismas actividades de lavar la calle con agua que estuviera tratada y no utilizar el agua potable, ¿no? También hay que asegurar el acceso al agua, especialmente en los países con escasez. De acuerdo a la FAO, 500 millones de personas viven hoy en día, en algún tipo de estrés hídrico, algún tipo de desertificación y por lo tanto algún tipo de inseguridad alimentaria. Entonces hay que llevar el agua a estas comunidades, a estos países, reforzar ahí estos sistemas y capacidades humanas. Aunado de políticas y programas y de cooperación internacional que así lo puedan hacer, ¿no?, con una infraestructura adecuada y sistemas que así lo permitan. Entonces, es ahí donde la inversión en proyectos internacionales en temas de seguridad hídrica y seguridad alimentaria son indispensables. Hoy, por ejemplo, a partir de la nueva renegociación del Tratado de América del Norte, si ustedes revisan la parte que se adicionó en recursos naturales, el agua tiene un capítulo especial. Dirán, ¿por qué? Pues porque efectivamente es un tema importantísimo de geopolítica. Y más en dos países que comparten el río, ¿no? Y comparten tanto comercio alimentario y tanto comercio entre otros productos. Se adiciona este capítulo para asegurar proyectos e inversiones hídricas en México financiados por Estados Unidos, pero para que la producción o la mejora y la calidad del agua, una vez mejorada con estas capacidades institucionales,
regrese nuevamente a los Estados Unidos, especialmente a las zonas agrícolas de California y de otras regiones. Entonces es un círculo en donde ellos saben perfectamente que la inversión es indispensable, pero también obtienen una ganancia de ello, no hay que olvidarlo. Entonces, en ese sentido, ya como último y agradeciendo esta invitación, los invito a repensar en términos de cómo la escasez, si es un tema de poder, es un tema de geopolítica y es un tema de vinculación entre todos los sectores. ¿Y qué podemos hacer para revertir estas luchas sociales que se dan en torno a recursos tan importantes? Y también los invito a repensar este concepto de que la geopolítica del agua no está simplemente dada por el tema de que esté escaseando, sino por la necesidad de algunas industrias y el especial interés que hay de ellas sobre estos recursos. Muchísimas gracias y pues yo aquí cerraría mi intervención. Y si hay oportunidad de preguntas, yo estaría muy agradecida de tomarlas en consideración y de responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Es un tema súper interesante y yo creo que nos atañe a todos los seres humanos en este planeta. No sé si alguien aquí en la sala tenga alguna pregunta, algún comentario. Pueden abrir su video o su audio. Yo estoy checando en Facebook Live. No hay ninguna, hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Yo tengo algunas preguntas para ti, Karina. Algo que me llama muchísimo la atención es este tema de Wall Street, donde está ya cotizando el agua desde, me parece, 2020. No sé, desde tu punto de vista, ¿qué significa que el agua esté cotizando en la bolsa? ¿Es positivo? ¿Es positivo para gestionar este recurso siendo más conscientes? ¿O es negativo en el sentido de que el agua es un derecho humano? ¿Tú cómo ves esta relación? De hecho, sí, tocaste un tema muy interesante. Yo cuando vi la noticia, pues sí me escandalizó un poco, porque tiene dos visiones, ¿no? Y no hay que ser maniqueísta. Es positivo para la industria, para todo el complejo hídrico mundial, porque esto asegura el tener un precio fijo, que pudiera variar o no, y poder comprar bonos, asegura de alguna forma cierta, como ciertos, ¿cómo le llaman? Como el análisis de riesgo o bonos de riesgo que permiten a una industria, especialmente la agrícola, comprar a ese precio estable algún bien o algún commodity, que en este caso es el agua, y no tener las variaciones del riesgo en caso de disparos del precio. Entonces, en ese aspecto pudiera ser positivo si lo ves así, porque ya a nivel industrial, especialmente esto empezó en California, lo que les comentaba, uno de los grandes estados agrícolas de Estados Unidos. Entonces, esto permite que las empresas puedan tener asegurado, con este riesgo, con esta mitigación de riesgo, el recurso para la producción, para los granos, para que tenga mucho más calidad el agua, para que se mantenga ese precio fijo. Entonces, de ese lado pudiera verse positivo. Pero bueno, yo siempre en lo que he desarrollado en esos temas me declaro mucho más de la parte social humana. Y entonces es ahí como donde viene lo que comentabas, la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo esto pudiera afectar a un futuro a la sociedad de a pie, ¿no? Como a mí, como a ti, como a todos nosotros. Porque efectivamente el agua, pues en términos generales, declaración de la ONU 2010, es un recurso humano, acceso de calidad, ¿no? Acceso y disponibilidad, y además acceso económico. Y por eso también en la presentación ponía tanto énfasis en el tema de la venta de agua
embotellada, porque eso también encarece el precio. Mientras las refresqueras, mientras la industria de agua embotellada la compra a un precio de verdadmente ridículo en las comunidades, te las venden a 10, 15 pesos, ¿no? 20 si ya se vean, si nos vemos muy finos. Y eso es ahí donde ya no se cumple, ¿no? Este trinomio del acceso de calidad a precio, ¿no? Y lo que sí tratan de cuidar en este recurso humano, de este derecho humano al agua, es el acceso supuestamente de beberlo, el acceso para beber de una persona, pero ya no están incluyendo en este derecho, en esta declaración, todos los demás elementos, ¿no? Que requerimos ya como ser humano completo, como en todo el esquema de desarrollo humano, todo lo que implica, que es otro concepto enorme. Desarrollarlo sería aquí por el tiempo y todo sería impensable, pero es eso. Entonces sí creo que tendría ahí una doble discursiva entre, mientras más escasea, evidentemente al cotizar el precio se elevaría, ¿no? Y por lo tanto quienes podrían acceder a ello serían únicamente las mismas transnacionales u otros, pero al final buscarían venderlo a los usuarios finales, ¿no? Y es ahí donde el usuario final sale perdiendo. Y es ahí donde ya no tendríamos este concepto realmente de que todos tienen acceso al agua. Yo soy una defensora del acceso al agua como ser humano. Tengo ahí un tema de desarrollo de tesis, que es la geopolítica del agua en Rusia. Y es eso, el agua es geopolítica. Y cuando hablaba de los glaciares, de que ahí se encuentra básicamente el resto del agua dulce del planeta, es porque me parece también impensable que muchos gobernantes actuales estén pensando en que el cambio climático es lo mejor que les pudo haber pasado, porque va a permitir tener acceso a estos recursos. Y no solo los recursos como el gas, como el uranio, como todas las reservas fósiles, sino también al agua. Y entonces es ahí donde el país que tenga más acceso al agua, más recursos, pudiera tener un poder preponderante, ¿no? Y el usuario final sale perdiendo. Sí, justo te quería, la siguiente pregunta tenía algo más o menos que ver con eso. ¿Cuál sería la posición de los países desarrollados dentro de América del Sur, considerando que estos países son los que más reservas de agua potable tienen? Por ejemplo, estamos hablando de Paraguay, Argentina, Chile. Pues mira, ese también es otro tema interesantísimo. En América del Norte, los países que más agua tienen pues son, ¿no?, los desarrollados: Canadá, Estados Unidos, en el norte. De hecho, Canadá es el segundo país que más recursos hídricos tiene. En América del Sur, que bien nos mencionaste, ¿no?, todos los que colindan con la Amazonia, que de hecho lo toqué, su política como tal respecto al agua, sería muy, tengo que ser honesta, no me he metido a fondo a ver exactamente cuál es su posición en estos temas hídricos. Pero lo que sí te podría decir es que no parece haber una dinámica de protección total al recurso. Esta dinámica reflejada en instituciones, reflejada en códigos, en documentos, que protejan bien a bien el recurso hídrico, ¿no? Porque probablemente falte esta parte de desarrollo de los institutos, de desarrollo en términos de geopolítica, seguridad humana, seguridad hídrica, que pudiera poner el dedo en la llaga y decir básicamente cuál es la posición que tendrías que tener, que podrías alcanzar siendo uno de los países con más reservas ante el incremento del cambio climático, ¿no? Y no nos vamos tan lejos. México realmente en temas hídricos, cuando uno ve cuál es la proporción poblacional con respecto a la disposición hídrica, en realidad América Latina y América del Sur no estamos tan mal, ¿no? De nuestros acuíferos y ojos de agua son bastantes. Básicamente nuestra relación son del
18% poblacional contra un 35% en disponibilidad hídrica. Entonces realmente no estamos tan mal. El tema sí es que no hay como políticas claras de atención y de infraestructura y de proyectos de gran calado para potencializar esta condición que ya tenemos. En México lo vemos bien claro, Conagua es de las instituciones que tienen dentro de sus mandatos cuidar todo el tema de que llegue el agua a las comunidades, que llegue a las ciudades, que en buen estado. Pero al final, si tú revisas los documentos gubernamentales, no hay ninguno que te hable sobre las grandes infraestructuras de calado. No existen en el país. Tan es así que ahorita el norte, un país tan industrializado, sufre de agua, ¿no? Cuando pudiéramos crear, ¿no? Así como lo que yo llamo que fueron los oleoductos del siglo XX, que es la red actual de distribución de Rusia con toda Europa, pues también hay que hablar de acueductos, ¿no? Que pudieran conectar todo el país y hacerle irrigación de norte a sur, del este al este. No existen realmente esos megaproyectos hídricos, al menos aquí en el país. Ok, tenemos aquí en la sala, alguien está preguntando, yo quisiera saber cuáles son las medidas que se están tomando ante la crisis del agua en Nuevo León y si hay empresas responsables de esa escasez. Es un tema muy local. ¿Tendrías algún punto de vista sobre esto? Pues sí, es muy local, pero lo que he visto y seguido en las noticias es que el gobierno de Nuevo León intentó bombardear las nubes, ¿no? Para generar la precipitación natural que debería hacerse de un ciclo que no se hubiera roto, pero sin embargo está totalmente fragmentado el ciclo hídrico. Entonces, pues intentó hacerlo por sí mismo, no funcionó. También tengo conocimiento, igual por las noticias, que ha estado buscando inversionistas, proyectos que lleven el tema de la desalinización del agua, pero también es como muy incipiente. No sé ahí si haya acercadose a un tema ahí por la frontera que está tan cercano con algún tipo de lo que hablábamos de Estados Unidos y el nuevo apartado del agua del Tratado del Norte. Eso lo desconozco, pero bueno, sé que sí ha hecho cosas. También sé que los recortes a la población, nuevamente el usuario final es el afectado, son cada vez más frecuentes. De hecho, estaba viendo ayer que hay gente que se tiene que levantar a recolectar el agua y abrir el grifo a las 4 de la mañana, ¿no? Porque si no, no van a tener agua para hacer sus actividades, lavar trastes, lavar, no sé, desayunar, lo que sea. Entonces, eso sí está padeciendo la población. También la tarifa, están pagando pipas por unos precios exorbitantes, ¿no? Ahí está el tema económico del agua. Entonces, sí es lo que he visto que ha pasado en las noticias. Y en cuanto a las empresas, pues realmente no me quiero echar enemigos, pero en las gráficas lo único que podemos ver es que sí hay una presión muy importante por parte de ciertas industrias. Y ya de hecho ha habido varios grupos ambientalistas que lo han dicho, lo han señalado. Estuvo todo el tema de Nestlé en Francia, todo el tema de Nestlé en América del Sur, en nuestras propias comunidades, con el tema de Coca-Cola, las cerveceras, que también son unas industrias que acaparan grandes cantidades de agua. Y las gráficas ahí están, se las comparto con ustedes si gustan. Sí es mucho lo que extraen del agua y también pues mucho lo que nos venden, ¿no? A altos precios. Entonces, pues sería creo que tuviera que comentar sobre eso. Ok, gracias, Karina. También tenemos otra pregunta. ¿Qué está haciendo el gobierno federal en México y qué país es el más avanzado en la regulación y el buen uso del agua? Ok, sí, aquí lo estoy viendo. ¿Qué está haciendo el gobierno federal en México? Sí, el gobierno federal. Ay, no. A ver si me corren. Yo creo que sí está, digamos, sí hay planes con no a gran escala, no que impacten demasiado,
digamos que sí les daré el beneficio de la duda de que sí ha habido ahí como una comunicación masiva de que ahorres agua, que te bañes en 5 minutos, que, ¿no? que reduzcas al mínimo tu uso del agua, y pues ha habido como iniciativas también de instalación ahí de algunas, no sé, algunos captadores, ¿no? de agua, pero han sido tan mínimos que creo que nos enteramos muy poco. Yo aquí lo que le diría en algún momento, si tuviera la oportunidad de hablar con alguien de Conagua o con el gobierno federal o inclusive en la Ciudad de México, es que tendría que invertir mucho más más allá, o sea, sí sé que es importante que cada uno cuide el agua y cuide todo nuestro entorno, pero también crear mecanismos para que esto sea posible, ¿no? No puede ser que en una ciudad donde las precipitaciones al año son altísimas, no haya una regulación ambiental que diga que todos los edificios que se construyan tengan que tener captadores de agua de lluvia, techos verdes, que tengan todo el ciclo de recolector, que se use en lavaderos, en el baño. Es más, ni siquiera las secretarías de Estado, ¿no? Que deberían ser las principales que impulsen este tema, en sus oficinas tienen esta infraestructura. Entonces ahí es donde yo me pregunto, bueno, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Y entonces yo propondría eso, porque no hay, y ahí yo podría decir que no están haciendo lo suficiente. Y el país más avanzado en regulación, pues a ciencia cierta hay muchas carencias también. Sí sé que uno de los más avanzados es Israel, con toda la tecnología que tienen, que ha convertido un desierto en un paraíso. En temas también de agricultura, ha logrado con poca agua hacer crecer la agricultura para abastecer la población. Entonces, creo que funciona mucho de la infraestructura que ha desempeñado y que ha desarrollado, tienen todo el recurso económico para hacerlo, todos los científicos para desarrollarlo, entonces tal vez podría ser uno de los más, ¿no? No sé si el más, pero sí creo que ahí está avanzado en temas de industrialización. Y de buen uso de agua, pues también yo creo que los países europeos van bien en el tema de uso de agua. ¿Por qué? Porque ahí no solo el agua es libre, tú puedes ir por la calle y ver un bebedero y tomar agua de ahí, sabes que es totalmente potable, sino que también muchos países ni siquiera se cobra, tiene el subsidio al 100, y eso pues es un arma de dos filos. Una, si estás procurando el derecho al acceso al agua de calidad, pero también se puede ver que el usuario lo llega a desperdiciar, ¿no? Entonces ahí hay que tener esta lógica entre lograr mantener el derecho humano, pero con una conciencia del cuidado del agua. Claro. Tenemos una última pregunta. Dice, el tema del agua podría mitigarse con las plantas de tratamiento de agua, pues el consumo de refrescos y cervezas pasa al final a aguas residuales sin el tratamiento completo. Seguiremos sin reusarla. Entonces, el tema de reuso del agua. Creo saber por dónde va. Sí creo que, bueno, más o menos el ciclo efectivamente. Hay un mal uso, ¿no? de este recurso, porque cuando, por ejemplo, la caña de azúcar, que es altamente contaminante, y que el azúcar se usa para estas industrias. Bueno, el agua que se desecha, que además lleva todas las toxinas, regresan al ciclo hídrico, regresan especialmente conozco yo el caso de San Luis Potosí, que es el que les voy a platicar, regresan al río Tampeón, Micos y toda esta región megadiversa, ¿no? Que además conecta con 5 regiones. Entonces ya llega el agua contaminada, que además contamina todo el río. Esta persona, Joaquín, que pregunta que si las plantas pudieran mitigar, yo creo que sí, definitivamente las plantas de tratamiento de agua son un gran incentivo para lograr, ¿no? Que el agua que se contamina regrese de alguna manera al ciclo totalmente purificado. ¿Por qué? Porque se puede purificar absolutamente de todos los materiales pesados, se puede purificar de cualquier tóxico, inclusive temas de basura, ¿no? Que también contienen algún tipo de porcentaje de agua, pudieran regresar al ciclo a través de ese tipo de
tecnología, de plantas de tratamiento. El tema de los hoteles, y cada hotel en México tuviera una planta donde fuera el ciclo completo, que desde que el cliente entra, le baja al baño, esa agua venga de un techo verde y que además pase a la zona de lavado y que separe las aguas jabonosas y que las purifique y regrese, sería lo ideal. Definitivamente el desperdicio hídrico sería menos del 1% si cada industria tuviera una planta instalada. Claro, claro, sí. Yo creo que sí es un tema de responsabilidad social y también responsabilidad personal, así como dices que el buen juez por su casa empieza. Pues muchísimas gracias. No sé si haya otra pregunta en la sala. Sí, están preguntando. En una planta de papel de San Luis Potosí logramos que se reusara el 100% del agua, solo reponiendo las evaporaciones en las plantas de tratamiento. 5% es un ejemplo de cómo sí podemos reusar el agua. Sí, claro, y yo creo que es un tema que va a ser de vital importancia no en un futuro lejano, yo creo que ya tenemos que ponernos las pilas. Con eso, a lo mejor implementación de políticas públicas a favor del agua. Entonces, pues sí, es un tema súper importante. No sé si hay alguna otra pregunta. Perdón, yo abro mi micrófono, Joaquín Díaz Solano, mucho gusto. Perdón por entrar tan tarde, estaba ya en nuestra conferencia. Actualmente, a través de la Royal Academy of Engineering del Reino Unido, de la cual formamos parte, tenemos un concurso internacional, mundial, de estudiantes. Lamentablemente en México ningún estudiante universitario quiso participar, fue solamente con estudiantes de CEBETI, que ya fueron seleccionados. Desarrollaron un producto a base de pectina extraída de cáscara de naranja, cucha y de plátano en la región de Tamazunchale, para eliminar todos los metales pesados del agua y las poblaciones, las comunidades que toman agua de los ríos, en este caso el río Moctezuma, que viene contaminado con agua, con metales pesados, pueden eliminar la parte de metales pesados. Otro de los colegas de Malasia tiene un desarrollo de un filtro mejorado con lignina y logra purificar a nivel potable agua gris hasta en el 98,5%. Este tipo de cosas sería interesantísima que pudieran implementarse en México, porque podríamos reusar el 98,5% del agua y esto eliminaría el estrés de agua al que estamos sometidos, ¿no? Gracias. Sí, claro. Yo creo que como lo decía, yo creo que es un tema de políticas públicas urgentes. ¿Tendrían algún otro comentario? Perdón, pero ¿por qué en lugar de esperar una política pública, por qué no lo tratamos de implementar nosotros como sociedad? Y como de costumbre, los políticos irían detrás de nosotros. Porque si esperamos a que los políticos lo entiendan y lo reglamenten y luego busquen cómo implementarlo, no vamos a salir de la crisis, simplemente la vamos a ver más aguda. Y disculpen a todos por el comentario. Sí, no hay ningún problema. Pues sí, o sea, es como menciona Karina, ponernos las pilas entre los ciudadanos y empezar a hacer trabajar en ello. No sé, ahí hay algunas organizaciones y nos queremos incluir también en eso. Hay una organización que limpió un río en Tlaxcala con cáscara de huevo. O sea, yo creo que no es como, no es un tema imposible de hacerse. Yo creo que tenemos mucha creatividad los mexicanos como para poder lograr grandes cosas. Pero creo que, por ejemplo, sí sería importante por parte, en la Ciudad de México, las asociaciones con los constructores. Ahorita todos los desarrollos que se están haciendo, por ejemplo, ahorita justo cerca del nuevo aeropuerto y todo eso, pues no tienen ningún tipo de política de reutilización de agua, son todos desarrollos nuevos, el gobierno no está implementando de alguna manera nada para que se pueda reutilizar esas aguas,
la captación del agua de lluvia, y de alguna manera sería concientizar a las grandes constructoras, así como a los pequeños desarrolladores que hacen desarrollos ecológicos, pues la importancia de lo que están haciendo. Y como dice Joaquín, pues que salga entonces de la sociedad y de las mismas empresas, de los presidentes de las empresas, hacerles ver que al final del día pues va a ser más barato, más económico todo para todos. Gracias. Perdón si lo convierto en un foro de comentarios. Dieter, muchas gracias por el comentario. Solo para darles una idea del problema en Ciudad de México. El gobierno, por la cantidad de agua que bombea, está a una dosis de 350 litros por habitante por día. Sin embargo, solo llegan a las tomas de agua 125. Y podríamos reducirlo como sociedad a 50, lo cual implicaría menos presión, menos estrés en las redes de agua y menos fugas. Sin tener que esperar a que la reparación de fugas baje de 350 a 125, que es lo que se está perdiendo en fugas del sistema de la Ciudad de México. Todo esto con datos oficiales, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que ahí también en la Ciudad de México también juega o sea, toda esta red del agua, como no hay algunas colonias que ni siquiera tienen agua potable, o muchas veces hay días enteros o semanas enteras que ni siquiera el agua llega a sus casas. Y, o sea, digo, ahí a lo mejor está la delegación Iztapalapa, la delegación de Tláhuac, todas las alcaldías que están en el sur, también en el norte, por lo mismo que mencionaba Karina. Yo creo que la sobrepoblación y también la reforestación, la deforestación, perdón, ahí juega un papel importante. Perdón de nuevo que intervenga. Por ejemplo, errores de planeación como la planta de Atotonilco, que es extraer el agua de la cuenca para llevarla a otra cuenca en lugar de tratarla y dejar que permee y reponga agua a la misma cuenca. Entonces es un error garrafal que sin embargo se sigue promoviendo y se sigue escalando. Desde el diseño, desde el puro concepto de la planta de Atotonilco, yo no lo entiendo. ¿Cómo tratar el agua que consumimos en lugar de regresarla al acuífero que sobreexplotamos? Lo sacamos del acuífero y la mandamos para otro lado. Claro que Hidalgo y el río Pánuco pues, están encantados, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias por sus comentarios. Karina, ¿tendrías algo que agregar? Pues, mira, por aquí preguntan, yo creo que para cerrar sería la última pregunta que tomaríamos. Dice Armando Argueta, ¿existe alguna iniciativa de ley para el aprovechamiento del agua? Quiero pensar que aquí en México, en la Ciudad de México, no lo sé, pero bueno. En la Ciudad de México sí hay una ley, una propuesta de ley, que se debatió sobre todo para que la llevara con agua, que se llama la Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México, ¿no? Que básicamente pues está propuesta para hablar, reformar todo el tema del sector hídrico para atender las fugas que tiene la capital, ¿no? Y reformar el marco jurídico de cómo se distribuye, así como el sistema financiero. A nivel nacional, no sé si recuerdan todavía en el periodo de Enrique Peña Nieto, fue muy, pues como que muy en boga el tema que se propuso en el Programa Nacional Hídrico, que era 2014-2018, donde hablaban de la necesidad de la gestión de aguas nacionales, ¿no? En México. Que fue todo un tema polémico, porque decían que si el incremento, que si iba en contra del derecho humano, ¿no? Al final ya no tuvo como que realmente el eco por muchas inconsistencias que la misma ley presentaba, y que ya no se retomó tampoco para este sexenio. Entonces, en este sexenio, me temo decir que tampoco el agua es una prioridad. Son de las dos iniciativas legislativas que se impulsaron, ¿no? Y la otra que sí en la Ciudad de México está actualmente, de la que tenemos noción. Pero bueno, volviendo al tema, son insuficientes porque no han logrado atender
realmente el tema de abastecimiento a todos en la capital. Y tampoco han logrado realmente modificar cuál es la distribución por la que pasa esa agua, el gran calado de infraestructura que requiere, pues para que no se desperdicie, ¿no?, en lo que llega al usuario final. Claro. Pues si nadie tiene otro comentario, cerraríamos la sesión. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias a los que nos están viendo en Facebook. Karina, muchísimas gracias. Yo creo que fue una presentación muy interesante. El tema es súper importantísimo ahora, en la actualidad. Y pues bueno, sí, ahí te están diciendo felicidades, Karina. Muchas gracias. Joaquín, Dieter, Escalera, Rosalina, Fernando Vidal. Muchas gracias a todos. También a Ficus, muchísimas gracias por hacer estos espacios de debate que son importantísimos. Que si yo pudiera regresar 15 años atrás, yo desde los 15 años ya estaría en temas ambientales. Lamentablemente no sabía mi vocación en ese entonces, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos y bueno, pues cerraríamos la sesión. Gracias. Gracias, hasta luego.